Todo comenzó en una tarde silenciosa de otoño, cuando Elena, la viuda que solo quería un alivio para la tristeza, y terminó encontrando amor en el psicólogo, se dio cuenta de que su vida se había detenido en el tiempo. Desde que había perdido a Antonio, su compañero por más de 30 años, sentía como si cada paso fuera dado dentro de un cuarto oscuro, donde nada tenía sentido. El café se enfriaba, la casa parecía demasiado grande, y hasta el viento que golpeaba las cortinas le recordaba el vacío que se había instalado en su pecho. Los amigos intentaban ayudar, pero ningún abrazo lograba alcanzar la profundidad de aquel dolor silencioso, que ya no se expresaba en lágrimas, sino en un cansancio que Elena no sabía cómo explicar. Fue en uno de esos días, en los que el cuerpo parecía más pesado que los recuerdos, que aceptó el consejo de la vecina y decidió buscar a un psicólogo. No sabía qué esperar, no quería empezar nada de nuevo. Solo deseaba que la angustia disminuyera lo suficiente como para poder respirar. Pero cuando abrió la puerta del consultorio y vio la mirada acogedora del doctor Marcos, no imaginó que algo dentro de ella, algo que creía haber sido enterrado junto a su marido, despertaría nuevamente. Era como si el mundo le hubiera susurrado que aún existían caminos que ella no conocía. No era amor, no en aquel primer instante, pero era la primera vez, después de tanto dolor, que su corazón reaccionaba a algo que no fuera la añoranza. Y fue allí, sin darse cuenta, donde la vida comenzó a cambiar. Elena nunca había imaginado que a los 58 años tendría que reaprender a vivir. Desde la partida repentina de Antonio, todo en ella parecía hecho de porcelana agrietada, firme por fuera, frágil por dentro. El consultorio del doctor Marcos se convirtió, al principio, solo en un lugar para desahogarse, pero también en una especie de refugio donde ella se permitía existir sin tener que ser fuerte todo el tiempo. Él tenía una voz tranquila, de esas que parecen ordenar los pensamientos mientras hablan. No presionaba, no apresuraba, solo escuchaba con una atención que hacía que Elena sintiera que por fin alguien veía el dolor que ella escondía del mundo. A medida que pasaban las semanas, sus conversaciones comenzaron a traer pequeñas chispas de esperanza. No se trataba de olvidar el pasado, ni mucho menos de reemplazar el amor vivido, sino de permitir que nuevas formas de vida se acercaran. Aún así, Elena se preguntaba si merecía sentir algo diferente a la tristeza. Era como si existiera dentro de ella una culpa silenciosa, diciéndole que abrir el corazón sería una traición al hombre al que había amado durante tantos años. Y aún así, cada vez que se encontraba con Marcos, había un consuelo inexplicable, algo leve, casi imperceptible, pero real. Antes de comenzar la historia completa, cuéntame algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Me encanta saber hasta dónde nuestras historias emocionantes pueden llegar. Ahora respira hondo, acomódate donde estés, porque el destino de Elena está a punto de entrelazarse con el de Marcos de una manera que ella jamás imaginó, y que quizá reavive algo que creía perdido para siempre. La primera sesión había sido más difícil de lo que Elena imaginaba. Sentarse frente a un extraño y revelar el tamaño de su propia soledad parecía una violencia contra sí misma. Pero había algo en la postura del doctor Marcos que la dejaba más cómoda. Él no tenía ese aire profesoral que ella temía encontrar, ni mostraba prisa por ofrecer soluciones rápidas. Simplemente esperaba, con paciencia, a que las palabras salieran cuando estuvieran listas. Elena comenzó hablando de cosas pequeñas: la dificultad para dormir por las noches, la falta de interés por la comida, la sensación de estar flotando por días sin comienzo ni fin. Evitaba hablar directamente de Antonio, como si mencionarlo en voz alta pudiera volver su ausencia aún más real.
Pero Marcos percibía lo que quedaba entre líneas. No forzaba confesiones, sino que hacía preguntas simples que abrían puertas que Elena ni siquiera sabía que estaban cerradas. Cuando finalmente mencionó a su marido, fue casi por accidente. Estaba contando un día en que había intentado cocinar el plato favorito de él y se había derrumbado en medio de la cocina, rodeada de ollas y condimentos. El recuerdo vino acompañado de una voz quebrada, y Elena se dio cuenta de que estaba llorando sin darse cuenta. Marcos no se movió para consolarla con prisa. Simplemente acercó un poco más la caja de pañuelos y esperó, respetando el tiempo de ese dolor que necesitaba sentirse. En ese instante, Elena entendió algo fundamental. Allí, en ese espacio seguro, no necesitaba ser valiente. Podía derrumbarse, podía flaquear, podía ser simplemente humana. Y eso, de una manera extraña y reconfortante, era liberador. Las siguientes sesiones trajeron una rutina. Elena iba al consultorio todos los jueves por la tarde, siempre puntual, siempre cargando en el bolso una botella de agua que casi nunca bebía y un cuadernito donde anotaba pensamientos que no sabía con quién compartir. Marcos la recibía con una sonrisa discreta, de esas que no intentan forzar alegría, pero que transmiten un acogimiento genuino. Y poco a poco, Elena comenzó a hablar no solo del dolor, sino de quién había sido antes de él. Contó sobre los años de matrimonio, sobre los viajes que hicieron juntos, sobre las pequeñas discusiones tontas que hoy parecían tan preciosas. Habló de la rutina que construyeron, de las mañanas de domingo en las que Antonio preparaba café mientras ella leía el periódico, de las películas que veían abrazados en el sofá. Eran recuerdos que traían una sonrisa triste a sus labios, pero que también la hacían darse cuenta de cuánto había sido amada. Y de cuánto había amado. Marcos la escuchaba con total atención. A veces comentaba algo que ayudaba a Elena a ver sus propias emociones desde otro ángulo. Otras veces permanecía en silencio, permitiendo que ella llenara el espacio con lo que quisiera. No había juicio. No había presión. Solo había un hombre de unos 60 años, de cabello gris y ojos amables, que parecía entender que el duelo no tenía fecha de vencimiento. Fue en la quinta sesión cuando algo cambió. Elena estaba contando un sueño que había tenido la noche anterior, en el que Antonio aparecía sonriendo y decía que estaba bien. Ella se había despertado llorando, pero eran lágrimas diferentes, menos amargas. Marcos preguntó cómo se había sentido al despertar y Elena dudó antes de responder. Dijo que había sentido paz, pero también culpa por sentir paz, como si no debiera estar bien sin él. Marcos se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y dijo algo que resonaría en la mente de Elena durante días. Dijo que amar a alguien no significaba dejar de vivir cuando esa persona se iba. Que honrar una memoria podía incluir permitirse ser feliz de nuevo. Que Antonio, si la amaba tanto como ella describía, seguramente querría verla bien. Las palabras eran simples, pero cargaban un peso de verdad que Elena no podía negar. Salió de esa sesión con el corazón más ligero, pero también confundida, porque por primera vez desde la muerte de Antonio, había mirado hacia el futuro sin que pareciera solo un desierto vacío. Y sin entender bien por qué, pensó en Marcos durante todo el camino de regreso a casa. Los días comenzaron a organizarse de otra manera. Elena, que antes pasaba las tardes viendo televisión sin prestar atención, comenzó a salir a caminar por la plaza cerca de su casa. Empezó a cuidar el jardín que había abandonado, plantando flores nuevas y sintiendo la tierra húmeda entre los dedos. Pequeñas cosas, pero que marcaban una diferencia. Y siempre que hacía algo así, recordaba las conversaciones con Marcos. Se dio cuenta de que esperaba los jueves
con una expectativa que iba más allá del alivio terapéutico. Había una ansiedad leve, casi infantil, cuando despertaba sabiendo que vería a Marcos ese día. Empezó a elegir la ropa con más cuidado, no de forma exagerada, pero prestando atención a detalles que hacía mucho ya no le importaban. Unos pendientes que combinaran, un perfume discreto, un labial suave. Elena se reprendió mentalmente por eso. Creía que era una tontería, que era inapropiado. Después de todo, Marcos era su psicólogo, y aquel interés repentino por verse bien delante de él era, seguramente, solo un reflejo del proceso terapéutico. Nada más. Pero en el fondo, donde la razón no alcanzaba, sabía que algo diferente estaba sucediendo. Marcos, por su parte, también notaba cambios. Elena sonreía más, hablaba con más energía, traía historias sobre cosas que había hecho durante la semana. Ya no era solo una mujer de luto intentando sobrevivir. Era alguien redescubriendo su propia existencia. Él se orgullaba de eso profesionalmente, pero también se sorprendía pensando en ella fuera del horario de las sesiones. Pensaba en el coraje que demostraba, en la delicadeza con la que trataba sus propias heridas, en la belleza discreta de quien lleva cicatrices sin permitir que definan todo. Sabía que tenía que tener cuidado. Sabía que la relación terapéutica tenía límites claros y que cruzarlos sería una violación de confianza. Pero también sabía que era humano y que Elena despertaba en él algo que hacía mucho tiempo estaba dormido. En la sesión siguiente, Elena llegó unos minutos antes y se quedó en la sala de espera hojeando una revista. Cuando Marcos abrió la puerta y la llamó, sus ojos se encontraron por un segundo más de lo habitual. Fue un instante breve, pero lo bastante intenso para que ambos lo notaran. Elena sintió el corazón acelerarse. Marcos desvió la mirada rápidamente, profesional como siempre, pero con un leve rubor en las mejillas que ella no dejó de notar. La sesión transcurrió normalmente, pero en el aire había una tensión sutil, una electricidad que ninguno de los dos mencionó. Y cuando Elena salió del consultorio esa tarde, llevaba consigo una pregunta que no sabía si debía hacer. ¿Acaso él también sentía? Las semanas fueron pasando, y Elena se daba cuenta de que algo había cambiado definitivamente. Ya no era solo el consuelo de las sesiones terapéuticas o la sensación de ser escuchada, era otra cosa, más profunda y aterradora. Pensaba en Marcos en los momentos más inesperados, al despertar por la mañana, al preparar el café, al ver las noticias antes de dormir. Eran pensamientos que venían acompañados de una mezcla de culpa y emoción, como si estuviera traicionando no solo la memoria de Antonio, sino también a sí misma. Cierta noche, acostada en la cama, Elena se permitió ser honesta consigo misma. Admitió, solo para el silencio del cuarto, que estaba sintiendo algo por Marcos. No era solo gratitud o admiración profesional, era atracción. Era el deseo de estar cerca de él, de escuchar su voz, de ver su sonrisa discreta. Era el tipo de sentimiento que creía que nunca volvería a experimentar y que ahora regresaba con una fuerza que la dejaba desorientada. Pero junto con ese descubrimiento venía el peso de la inadecuación. Marcos era su psicólogo. Había allí una relación de cuidado, una confianza que no quería traicionar. Además, ¿qué pensaría él de ella? Una viuda de 58 años ilusionándose con el profesional que la atendía. Sonaba patético, sonaba desesperado. Y Elena no quería ser ninguna de esas cosas. El jueves siguiente, casi canceló la sesión. Tuvo el teléfono en la mano durante casi media hora, ensayando alguna excusa. Pero al final no pudo hacerlo. La verdad era que quería verlo, aunque significara enfrentar la confusión dentro de su propio pecho. Cuando llegó al consultorio,
Marcos la recibió como siempre, con aquella sonrisa amable y el gesto de indicar la butaca donde solía sentarse. Pero esta vez, Elena percibió algo distinto en su mirada. Una atención que iba más allá del profesionalismo, un brillo que ella no sabía si estaba imaginando o si realmente existía. La sesión comenzó con Elena hablando sobre su semana, sobre las flores que había plantado, sobre un libro que estaba intentando leer. Pero las palabras salían de forma automática, mientras su mente estaba en otro lugar. Estaba atenta a cada detalle de Marcos, la forma en que cruzaba las piernas, cómo pasaba la mano por el cabello cuando pensaba, el tono cálido de su voz. En un momento, Marcos preguntó si estaba bien, notando su distracción. Elena dudó, sintiendo el calor subirle al rostro. Dijo que solo estaba un poco cansada, pero él no pareció convencido. Insistió con delicadeza, diciendo que podía hablar sobre lo que la estuviera incomodando. Y fue entonces cuando Elena tomó una decisión arriesgada. No reveló directamente sus sentimientos, pero comenzó a hablar de cómo se sentía confundida últimamente, de cómo había percibido que estaba volviendo a sentir cosas que creía imposibles, de cómo eso la asustaba y al mismo tiempo la hacía sentirse viva de nuevo. Marcos la escuchaba con atención redoblada, y Elena podía jurar que había una tensión en su postura. Cuando terminó de hablar, él guardó unos segundos de silencio, como si eligiera cuidadosamente las palabras. Dijo que lo que ella estaba sintiendo era absolutamente natural, que después de un periodo de duelo intenso era normal que el corazón volviera a abrirse a nuevas posibilidades, que eso no disminuía el amor que había sentido por Antonio, sino que solo mostraba que estaba avanzando. Sus palabras eran técnicamente correctas, profesionalmente adecuadas, pero había algo en la forma en que hablaba, un calor en la voz, que hacía que Elena sintiera que estaba diciendo más de lo que las palabras expresaban. Cuando la sesión terminó, Elena se levantó para irse, pero dudó en la puerta. Se volvió hacia Marcos y le dio las gracias, no solo por la sesión, sino por todo lo que había hecho por ella. Dijo que él había salvado su vida de una manera que nunca sabría agradecer lo suficiente. Marcos sonrió, pero había algo diferente en sus ojos, una emoción contenida, una lucha interna que no dejaba salir a la superficie. Dijo que solo estaba haciendo su trabajo, pero que se sentía honrado de haber marcado una diferencia. Se despidieron, pero cuando Elena salió, sintió que habían dejado algo sin decir flotando en el aire, y sabía que Marcos había sentido lo mismo. Los días que siguieron fueron una montaña rusa emocional. Elena oscilaba entre la emoción de sentir algo nuevo y el terror de ponerse en una situación vulnerable. Habló con su amiga Clara, una de las pocas personas en quienes confiaba plenamente, y se desahogó sobre la situación. Clara, siempre práctica, preguntó si Marcos había dado alguna señal de corresponder a sus sentimientos. Elena dijo que no estaba segura, que a veces pensaba que sí, otras veces creía que solo veía lo que quería ver. Clara entonces sugirió que fuera honesta, que hablara con él, aunque fuera difícil. Al fin y al cabo, ¿qué tenía que perder? Elena reflexionó sobre eso en los días siguientes. ¿Debería realmente hablar? ¿No destruiría esa conversación la relación terapéutica que tanto la había ayudado? Pero por otro lado, ¿podría seguir fingiendo que no sentía nada? El jueves siguiente, Elena llegó al consultorio decidida. No sabía exactamente qué diría, pero sabía que debía ser honesta. Sin embargo, al entrar y ver a Marcos, toda su valentía pareció evaporarse. Él la saludó normalmente y ella se sentó, sintiendo el corazón acelerado. La sesión transcurrió de manera extraña. Elena habló poco, respondía de forma vaga, estaba claramente nerviosa. Marcos lo notó y preguntó si había algo específico de lo que quisiera hablar.
Y fue entonces cuando Elena respiró hondo y decidió arriesgarse. Dijo que debía ser honesta sobre algo, que sabía que aquello era inapropiado, que quizá fuera solo una confusión de sentimientos, pero que ya no podía ignorarlo. Dijo que había desarrollado sentimientos por él, que pensaba en él constantemente, que su presencia la hacía sentir cosas que creía que nunca más sentiría. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena mantuvo los ojos bajos, incapaz de mirar a Marcos, sintiendo que las lágrimas amenazaban con escapar. Esperaba un rechazo amable, un discurso profesional sobre límites y ética, pero lo que vino fue distinto. Marcos habló en voz baja, casi en un susurro. Dijo que ella no estaba confundida, que no estaba imaginando cosas, que él también había sentido, desde el principio, una conexión que iba más allá de lo profesional, que había luchado contra ello, que sabía que no era correcto, pero que no podía negarlo. Elena levantó la mirada, sorprendida. Encontró los ojos de Marcos fijos en ella, intensos y sinceros. Había en ellos una vulnerabilidad que nunca había visto, una honestidad cruda que derribaba todas las barreras profesionales. Él dijo que no podía seguir siendo su psicólogo, que sería antiético mantener la relación terapéutica sintiendo lo que sentía, que le recomendaría a otro profesional, alguien competente que pudiera continuar el tratamiento, pero que, si ella quería, si sentía lo mismo, podían conocerse de otra manera. Sin el consultorio, sin los roles definidos, solo dos personas que se habían encontrado en un momento difícil y habían descubierto algo inesperado. Elena no pudo hablar, solo asintió, con lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Pero eran lágrimas distintas a las que había derramado tantas veces allí. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de un miedo delicioso ante lo desconocido. Marcos sonrió, y por primera vez Elena vio en él no al psicólogo, sino al hombre, y comprendió que estaba a punto de embarcarse en algo que no había planeado, pero que quizá era exactamente lo que necesitaba. Los días que siguieron a aquella confesión fueron los más extraños que Elena había experimentado. Había una mezcla de emoción y ansiedad que la mantenía despierta hasta tarde, dándole vueltas a los pensamientos. Marcos había cumplido su palabra y la había derivado a una colega, una psicóloga llamada doctora Beatriz, a quien ella ya había visto una vez y con quien se había sentido cómoda, pero ahora, sin la excusa de las sesiones terapéuticas, la realidad de que realmente habría un encuentro entre ella y Marcos la dejaba simultáneamente radiante y aterrorizada. Tardó casi una semana en llamarla. Cuando el teléfono sonó y vio un número desconocido en la pantalla, su corazón casi se detuvo. Era él. La voz, calmada y familiar al otro lado de la línea, preguntó cómo estaba, si se había adaptado bien a la nueva psicóloga, y luego, con una vacilación encantadora, preguntó si le gustaría tomar un café con él el sábado por la tarde. Elena aceptó con una emoción que apenas pudo disimular. Sábado. Faltaban 3 días. 3 días que parecieron 3 semanas. Llamó a Clara inmediatamente después de colgar y su amiga fue a ayudarla a elegir qué ponerse. Pasaron horas probando combinaciones, Elena riendo nerviosa frente al espejo como una adolescente a punto de salir por primera vez. No quería parecer que estaba intentando demasiado, pero tampoco quería verse descuidada. Quería estar bonita, pero natural. Quería que Marcos la viera como una mujer interesante, no como la viuda frágil que él había conocido en el consultorio. Cuando finalmente llegó el sábado, Elena se despertó temprano, tomó un baño largo, arregló su cabello con cuidado y se puso el conjunto que habían elegido. Un pantalón de vestir azul marino y una blusa de seda clara que, según Clara, resaltaba sus ojos. Se miró al espejo y por primera vez en mucho tiempo le gustó lo que vio.
No era la Elena de antes de enviudar, pero tampoco era ya aquella mujer perdida y apagada. Era alguien nuevo, alguien que estaba renaciendo. El café sería en una confitería encantadora en el centro de la ciudad, un lugar que Elena conocía de pasada, pero en el que nunca había entrado. Cuando llegó, unos minutos antes de la hora acordada, vio a Marcos esperándola en una mesa cerca de la ventana. Él estaba distinto fuera del ambiente formal del consultorio. Llevaba una camisa casual, vaqueros, y había algo relajado en su postura que lo hacía parecer más joven. Cuando la vio, Marcos se levantó y sonrió, y Elena sintió las piernas temblarle. Él la saludó con un beso en la mejilla, un gesto simple pero que hizo que una oleada de calor le subiera por el cuello. Se sentaron y por unos instantes hubo un silencio extraño. No era incómodo, pero sí una conciencia mutua de que estaban en un territorio nuevo. Ya no eran psicólogo y paciente, eran solo dos personas intentando conocerse. Marcos rompió el hielo preguntando por las flores que ella había plantado. Elena rió, aliviada de comenzar con un tema familiar, y contó sobre el pequeño jardín que estaba creando. Él la escuchó con interés genuino, haciendo preguntas, sonriendo ante el entusiasmo de ella. Poco a poco, la conversación fluyó de forma natural. Hablaron de libros, de películas, de lugares que les gustaría conocer. Elena descubrió que Marcos adoraba la música clásica y que tocaba piano en su tiempo libre. Él descubrió que ella siempre había soñado con aprender a pintar, pero nunca había tenido el valor de intentarlo. Compartieron historias, rieron, y Elena se dio cuenta de que se estaba divirtiendo de una manera que no experimentaba desde hacía años. En un momento, Marcos tocó levemente la mano de ella sobre la mesa. Fue un gesto breve, casi accidental, pero que envió un choque eléctrico por el brazo de Elena. Él pareció notar el efecto y sonrió, una sonrisa traviesa que ella nunca había visto en el consultorio. Permanecieron en el café casi 3 horas, conversando sin parar. Cuando finalmente se dieron cuenta del tiempo, el sol ya comenzaba a ponerse. Marcos sugirió dar un paseo y Elena aceptó sin dudarlo. Caminaron por las calles del centro, uno al lado del otro, a veces tocándose accidentalmente, otras veces deliberadamente. Elena sentía como si estuviera flotando. Hacía tanto tiempo que no se sentía así, tan presente, tan consciente de cada sensación. Cuando llegó el momento de despedirse, Marcos la acompañó hasta donde había estacionado el coche. Se quedaron allí, uno frente al otro, y Elena sintió el corazón acelerarse otra vez. Él se acercó y la abrazó, un abrazo largo y apretado que hizo que Elena cerrara los ojos y respirara su perfume. Cuando se separaron, Marcos dijo en voz baja que había disfrutado mucho estar con ella, que quería volver a verla si ella también quería. Elena solo pudo asentir, demasiado emocionada como para formar palabras. Volvió a casa en las nubes. Clara llamó para saber cómo había ido, y Elena le contó cada detalle, reviviendo cada momento. Su amiga estaba radiante, feliz de verla tan viva otra vez. En los días siguientes, empezaron a intercambiar mensajes, no constantemente, pero sí lo suficiente para mantener la conexión. Marcos enviaba un buen día con una frecuencia que hacía sonreír a Elena cada mañana. Ella respondía con entusiasmo, compartiendo pequeños momentos del día, fotos del jardín, pensamientos aleatorios. La segunda cita ocurrió una semana después, esta vez para cenar. Fue aún mejor que la primera. La tensión inicial había dado paso a una familiaridad cómoda. Hablaron de cosas más profundas, de pérdidas, de nuevos comienzos, de lo que esperaban de la vida de ahora en adelante. Marcos contó que también había estado casado, que su esposa había fallecido de cáncer 5 años antes, que su duelo había sido diferente,
porque la muerte fue anunciada, esperada, pero no menos dolorosa, que se había dedicado al trabajo como forma de lidiar con el dolor, pero que en los últimos años había notado que solo estaba existiendo, no viviendo. Elena lo escuchó con empatía, entendiendo perfectamente cada palabra. Había allí una conexión que iba más allá de la atracción física. Era el reconocimiento de dos almas que habían atravesado tormentas parecidas y que ahora se encontraban al otro lado, listas para intentarlo de nuevo. Cuando salieron del restaurante, Marcos tomó la mano de ella. Fue un gesto simple, pero que significaba tanto. Caminaron así durante varias calles, en silencio, disfrutando simplemente de la presencia del otro. Al llegar al coche de Elena, Marcos la atrajo suavemente hacia él. La miró a los ojos, como si pidiera permiso, y entonces la besó. Fue un beso suave, respetuoso, pero cargado de una emoción que hizo que el mundo de Elena girara. Cuando se separaron, ella estaba temblando, no de miedo, sino de una intensidad que no sabía que todavía era capaz de sentir. Marcos sonrió, acarició su rostro con ternura y dijo que ese había sido uno de los mejores días de su vida. Elena entró al coche con las piernas temblorosas y condujo a casa en un estado de feliz incredulidad. Cuando se acostó esa noche, no pudo dormir durante horas. Repasó cada segundo del beso, cada palabra que habían intercambiado, cada mirada. Y por primera vez, desde la muerte de Antonio, no sintió culpa. Sintió solo gratitud. Gratitud por haber amado profundamente una vez y por tener ahora la oportunidad de amar de nuevo. Pero mientras cerraba los ojos, un pequeño pensamiento insistente volvió a aparecer. ¿Estaba realmente lista para esto? ¿Aguantaría su corazón, aún en proceso de sanar, entregarse otra vez? Para los meses que siguieron, fueron de una felicidad que Elena ya no sabía que existía. Ella y Marcos se veían con regularidad, construyendo una rutina que incluía cenas tranquilas, paseos por el parque, tardes de cine y largas conversaciones que se extendían hasta la noche. Era como si se hubieran encontrado en el momento justo, cuando ambos ya habían madurado lo suficiente para valorar cada instante juntos. Elena le presentó a Marcos a Clara, quien aprobó inmediatamente la relación. Decía que jamás había visto a su amiga tan radiante, tan presente, y era verdad. Elena sonreía más, se cuidaba con más cariño, hacía planes para el futuro. Cosas simples, como un viaje que querían hacer juntos, un curso de pintura al que ella finalmente se había inscrito, pequeñas reformas en la casa que ahora no parecían tan aterradoras de enfrentar sola. Pero no todo era perfecto. Había momentos en los que la culpa volvía a visitarla como una sombra insistente. Sucedía en los instantes más inesperados, cuando se reía de algo que Marcos había dicho, cuando tomaba su mano sin pensar, cuando despertaba feliz y por un segundo olvidaba que Antonio ya no estaba allí. En esos momentos, una voz dentro de ella susurraba que no tenía derecho a ser tan feliz, que estaba traicionando la memoria del hombre a quien había amado por más de 30 años. Una noche, después de una cena particularmente agradable en casa de Marcos, Elena se quedó demasiado callada. Él lo notó, como siempre notaba los cambios sutiles en su ánimo, y preguntó qué estaba pasando. Ella dudó, pero decidió ser honesta. Contó sobre la culpa que a veces sentía, sobre la sensación de estar dejando atrás a Antonio, sobre el temor de que ese nuevo amor de alguna manera disminuyera lo que había sentido antes. Marcos la escuchó con la paciencia que lo caracterizaba y luego dijo algo que cambió la perspectiva de Elena. Dijo que amar a dos personas en momentos distintos de la vida no significaba que un amor fuera menor que el otro, que el corazón humano tenía una capacidad infinita de amar,
y que cada amor era único, incomparable, que Antonio siempre formaría parte de ella, que los recuerdos y el amor que habían vivido juntos eran sagrados, pero que eso no le impedía construir algo nuevo con él. Elena lloró aquella noche, pero fueron lágrimas liberadoras. Marcos la abrazó dejándola desahogarse, ofreciéndole el consuelo silencioso de su presencia. Y cuando ella se calmó, lo miró a los ojos y le dijo que lo amaba. Era la primera vez que pronunciaba esas palabras desde que habían comenzado la relación, y al decirlas sintió que un peso enorme se desvanecía de sus hombros. Marcos sonrió, acarició su rostro con ternura y respondió que él también la amaba. Que había esperado a que ella estuviera lista para escuchar eso, porque lo sentía desde el primer café que habían tomado juntos. Permanecieron abrazados durante mucho tiempo, en silencio, simplemente sintiendo la presencia del otro. Y Helena se dio cuenta de que por primera vez, desde la muerte de Antonio, podía pensar en el futuro sin que pareciera una traición al pasado. En las semanas siguientes, la relación se profundizó. Elena comenzó a pasar más tiempo en casa de Marcos y él en la de ella. Cocinaban juntos, veían películas acurrucados en el sofá, compartían silencios cómodos. Era una intimidad que iba más allá de lo físico, una conexión que les hacía sentir que se habían conocido toda la vida. Pero a medida que la relación avanzaba, Elena se dio cuenta de que había algo que necesitaba hacer, algo que había estado postergando, porque no sabía si estaba lista. Tenía que hablar con sus hijos sobre Marcos. Tenía 2 hijos, Ricardo y Mariana, ambos adultos y con sus propias familias. Desde la muerte del padre, habían sido muy protectores con Elena, llamando con frecuencia y visitándola siempre que podían. Ella sabía que querían verla bien, pero no sabía cómo reaccionarían al enterarse de que estaba en una nueva relación. Sería comprensión, sería resistencia, sentirían que estaba reemplazando a su padre. Elena habló de esto con Marcos, quien sugirió que lo hiciera de la manera que le resultara más cómoda. No había prisa, no había presión. Cuando estuviera lista, los hijos lo sabrían. Pasaron unas semanas más, hasta que Elena reunió el valor necesario. Invitó a Ricardo y a Mariana a un almuerzo en su casa, sin revelar el motivo. Cuando llegaron, encontraron a su madre visiblemente nerviosa, lo que inmediatamente los preocupó. Sentados a la mesa, después de un poco de conversación inicial, Elena respiró hondo y contó. Dijo que había conocido a alguien, que estaba en una relación, que era feliz. Habló de Marcos con cariño, explicando cómo se habían conocido, cómo él la había ayudado en los momentos más difíciles, cómo el amor había surgido naturalmente entre ellos. El silencio que siguió fue tenso. Ricardo y Mariana intercambiaron miradas, claramente sorprendidos. Elena sintió el corazón apretarse, esperando su reacción. Mariana fue la primera en hablar. Dijo que estaba sorprendida, que no lo esperaba, pero que si su madre era feliz, entonces ella también lo estaba por ella. Ricardo tardó un poco más, claramente procesando la información, pero finalmente asintió. Dijo que lo único que querían era ver a su madre bien, y que si Marcos la hacía feliz, entonces contaba con su aprobación. Elena lloró de alivio, y los 3 se abrazaron. No fue perfecto. Ella notó que aún había cierta incomodidad en los hijos, una adaptación que llevaría tiempo, pero lo importante era que estaban dispuestos a intentarlo, estaban dispuestos a conocer a Marcos y darle una oportunidad a la relación. Unas semanas después, Elena organizó una cena para que Marcos conociera a Ricardo y Mariana. Fue una noche extraña, con momentos de tensión y momentos de ligereza. Marcos, con su naturaleza gentil y atenta, se aseguró de no intentar ocupar el lugar de nadie.
Habló de Antonio con respeto, dejó claro que entendía su importancia en la vida de Elena y de los hijos, y que su intención era simplemente hacer feliz a Elena, no borrar recuerdos. Poco a poco, Ricardo y Mariana fueron entrando en calor con él. Percibieron la sinceridad en sus palabras, la manera cariñosa en que trataba a su madre, el respeto que demostraba por toda la historia de aquella familia. No fue amor a primera vista, pero fue el inicio de una aceptación que con el tiempo podría convertirse en afecto genuino. Cuando la noche terminó y todos se despidieron, Elena se sintió exhausta, pero aliviada. Había superado otra barrera, enfrentado otro desafío, y al lado de Marcos sabía que podría enfrentar lo que viniera. Pero mientras se acostaba esa noche, no pudo evitar pensar, ¿y ahora? ¿Hacia dónde iba esa historia? ¿Sería solo una relación tranquila entre dos personas maduras disfrutando de la compañía del otro? ¿O habría algo más en el horizonte? La relación de Elena y Marcos había cumplido 1 año, y aquel hito trajo consigo reflexiones profundas. Eran indudablemente felices juntos, pero había una cuestión no resuelta flotando en el aire. ¿Qué hacían ahora? ¿Continuaban como estaban, cada uno en su casa, viéndose con regularidad, pero manteniendo vidas separadas? ¿O daban un paso más? Fue Marcos quien sacó el tema. Una tarde de domingo, mientras estaban sentados en el jardín de Elena admirando las flores que ella había plantado, él preguntó, casi de forma casual, si alguna vez había pensado en que vivieran juntos. Elena sintió el corazón acelerarse. Sí, ya lo había pensado, muchas veces en realidad. Lo pensaba cada vez que Marcos se marchaba y ella se quedaba sola en aquella casa demasiado grande. Lo pensaba cuando despertaba por la mañana y extrañaba su presencia. Lo pensaba cuando preparaba el café y ponía 2 tazas en la mesa antes de recordar que estaba sola. Pero pensar era una cosa, admitirlo en voz alta era algo completamente distinto. Vivir juntos significaba compromiso, significaba asumir públicamente que no eran solo 2 adultos mayores haciéndose compañía. Significaba construir una vida compartida, con todo lo que eso implicaba. Elena dijo que necesitaba pensarlo. Marcos no presionó, solo sonrió y dijo que no había prisa, que la decisión debía ser de ambos y que solo tenía sentido si los dos estaban completamente seguros. En los días siguientes, Elena no podía pensar en otra cosa. Habló con Clara, quien fue enfática al decir que debía aceptar, que estaba perdiendo tiempo viviendo separados cuando claramente querían estar juntos, que a su edad cada día importaba, y no tenía sentido posponer la felicidad por miedo o por convención social. También habló con Mariana, quien tuvo una reacción más cautelosa. Dijo que apoyaba a su madre, pero preguntó si estaba segura, si no estaba apurando las cosas. Elena se dio cuenta de que, en el fondo, su hija todavía se estaba adaptando a la idea de verla con otro hombre que no era su padre. Pero también vio que Mariana lo intentaba, que quería genuinamente que su madre fuese feliz. Cuando Ricardo supo de la posibilidad, fue más directo. Preguntó sobre cuestiones prácticas de quién sería la casa, cómo quedaría la herencia que eventualmente les correspondería a los hijos. Elena se sintió un poco dolida por la perspectiva materialista, pero entendió que él solo estaba siendo cauteloso, protegiendo los intereses de la familia. Todas esas conversaciones giraban en la cabeza de Elena mientras intentaba llegar a una decisión. La verdad es que quería vivir con Marcos. Quería despertar cada día a su lado, quería construir una rutina compartida, quería tener la certeza de que ya no estaba sola. Pero había tanto miedo mezclado con ese deseo. Miedo de que no funcionara, de que vivir juntos revelara incompatibilidades que ahora estaban ocultas.
miedo de lo que la gente diría, de las miradas de juicio que ciertamente vendrían, miedo de que de alguna manera ser completamente feliz con Marcos significara olvidar a Antonio para siempre. Fue en una de esas noches de insomnio, cuando los pensamientos no la dejaban descansar, que Elena tuvo una especie de epifanía. Se levantó de la cama, fue hasta la cómoda donde guardaba las fotos antiguas y tomó una en la que aparecían ella y Antonio en un viaje que habían hecho años atrás. Estaban sonriendo, abrazados, claramente felices. Miró aquella foto durante un largo rato y entonces hizo algo que no esperaba. Habló en voz alta, como si Antonio pudiera oírla. Le dijo que lo amaba, que siempre lo amaría, que él siempre sería una parte fundamental de quien ella era, pero que estaba viva, que tenía derecho a ser feliz de nuevo, que necesitaba seguir adelante sin cargar con el peso de la culpa. Y en ese momento, mirando la sonrisa de su marido en la fotografía, Elena sintió como si él le estuviera dando permiso, como si le dijera que todo estaba bien, que merecía ser feliz, que él quería verla bien. Fue un momento extraño y profundamente liberador. A la mañana siguiente, Elena llamó a Marcos y le dijo que quería verlo. Cuando se encontraron, ella no perdió tiempo. Le dijo que sí, que quería vivir con él, que tenía miedo, que no sabía si funcionaría, pero que quería intentarlo, que amaba estar con él y que ya no tenía sentido seguir desperdiciando tiempo viviendo separados. Marcos sonrió, de ese modo que hacía que el corazón de ella se derritiera, y la abrazó fuerte. Le dijo que la amaba, que haría todo para que fueran felices, que construirían juntos una vida que tuviera sentido para ambos. Decidieron que Marcos se mudaría a la casa de Elena. Era más grande, tenía el jardín que ella tanto amaba y quedaba más cerca de sus hijos. Él vendería su propia casa y usarían el dinero para hacer algunas reformas y para guardarlo como reserva para el futuro. Los preparativos para la mudanza llevaron algunas semanas. Elena reorganizó armarios, hizo espacio para las cosas de Marcos, preparó la casa para recibir no solo a un visitante, sino a un residente permanente. Había algo al mismo tiempo aterrador y emocionante en ver sus cosas llegar, ocupar espacios, transformar la casa en algo nuevo. El día de la mudanza oficial, Clara estaba allí para ayudar, al igual que Ricardo y Mariana. Fue un día ajetreado, lleno de cajas y muebles siendo reorganizados, pero también lleno de risas y expectación. Elena notó que sus hijos, a pesar de las reservas iniciales, estaban haciendo un esfuerzo genuino por aceptar la situación. Vio a Ricardo conversando amigablemente con Marcos sobre fútbol, vio a Mariana ayudando a organizar la cocina y haciendo sugerencias sobre dónde colocar las cosas. Cuando llegó la noche y todos se fueron, Elena y Marcos se quedaron solos en la casa, que ahora era oficialmente de ambos. Se sentaron en el sofá, exhaustos pero felices, mirando alrededor el resultado del día. Marcos atrajo a Elena hacia sí y dijo que ese era el comienzo de una nueva etapa para ellos, que sabía que habría desafíos, que no sería perfecto, pero que estaba emocionado por construir esa vida juntos. Elena estuvo de acuerdo, acurrucándose en su abrazo. Se sentía en paz, se sentía en casa. No era la misma casa que había compartido con Antonio, no era la misma vida. Era algo nuevo, construido sobre las bases de lo que vino antes, pero definitivamente algo distinto. Y estaba bien. Pero mientras cerraba los ojos, sintiendo la respiración tranquila de Marcos a su lado, una pequeña pregunta insistía en aparecer. ¿Cómo sería realmente compartir el día a día? Las manías, las rutinas, las pequeñas irritaciones que surgen cuando dos personas viven bajo el mismo techo. Estaban preparados para eso.
Los primeros meses viviendo juntos fueron una montaña rusa de adaptaciones. Elena descubrió que Marcos tenía el hábito irritante de dejar las luces encendidas cuando salía de las habitaciones. Él descubrió que ella era demasiado meticulosa con la organización de la cocina y se ponía nerviosa cuando las cosas no estaban exactamente en su lugar. También estaba el asunto de los horarios. Elena era madrugadora, se despertaba temprano y quería conversar, mientras que Marcos necesitaba silencio y café antes de cualquier interacción humana. Hubo pequeñas discusiones, malentendidos tontos, que a veces parecían más grandes de lo que realmente eran. Una mañana, Elena se irritó de verdad porque Marcos había usado la tabla equivocada para cortar verduras. Otra vez, él se frustró porque ella reorganizó sus libros sin preguntar. Eran conflictos triviales, pero que ponían a prueba la paciencia de ambos. Pero junto con los desafíos, llegaron también las alegrías, las mañanas en que despertaban abrazados, sin prisa por levantarse. Los desayunos compartidos, con Marcos leyendo el periódico mientras Elena planeaba el jardín. Las tardes perezosas de domingo, cuando simplemente se quedaban en el sofá, sin hacer nada más que disfrutar de la compañía del otro. Las cenas preparadas a cuatro manos, con música de fondo y conversaciones que fluían naturalmente. Elena se dio cuenta de que estaba redescubriendo no solo el amor, sino también el arte de compartir una vida. Era diferente de lo que había sido con Antonio, porque ella era una persona diferente ahora, más madura, más consciente de sí misma. Y Marcos tampoco era Antonio. Él tenía sus propias peculiaridades, sus propios ritmos, y aprender a bailar juntos era un proceso diario. Clara los visitaba con frecuencia y siempre comentaba lo radiante que se veía Elena. Y era verdad. A pesar de los desafíos de la convivencia, Elena estaba genuinamente feliz. Tenía a alguien con quien compartir las pequeñas victorias del día, alguien que preguntaba cómo estaba y realmente quería saber la respuesta. Tenía compañía en las noches frías, tenía a alguien que la abrazaba cuando los recuerdos de Antonio aún dolían. Tenía un compañero que entendía que amar de nuevo no significaba olvidar el pasado. Los hijos también empezaron a aceptar mejor la situación. Ricardo, que había sido el más resistente, comenzó a ver cómo Marcos cuidaba bien de su madre, cómo siempre estaba presente, cómo la hacía reír. En un almuerzo familiar, incluso llegó a llamar a Marcos padrastro, medio en broma, medio en serio, y Elena vio en sus ojos una aceptación que antes no existía. Mariana fue más lenta, pero también llegó allí. Empezó a incluir a Marcos en los eventos familiares, a pedir su opinión sobre cosas, a tratarlo no como a un intruso, sino como parte de la familia. Y cuando, en un cumpleaños de Elena, vio a Marcos regalarle un cuadro que él mismo había pintado, una representación del jardín que ella tanto amaba, Mariana se emocionó y abrazó al padrastro con sinceridad. A medida que los meses pasaban, Elena y Marcos desarrollaron una rutina que funcionaba para ambos. Aprendieron a negociar, a ceder cuando era necesario, a elegir sus batallas. Descubrieron que pequeñas concesiones hacían la convivencia mucho más ligera, y que el amor no se trataba solo de los grandes gestos románticos, sino principalmente de las pequeñas gentilezas diarias. Una noche, casi un año después de empezar a vivir juntos, Elena estaba en la cama leyendo mientras Marcos ya dormía a su lado. Cerró el libro y lo observó por unos instantes, escuchando su respiración tranquila. Pensó en todo lo que había ocurrido desde aquella primera tarde en que entró a su consultorio, perdida y desesperada. Pensó en cómo la vida era impredecible, en cómo los caminos se abrían cuando menos se esperaba. Pensó en Antonio, con la nostalgia que aún existía pero que ya no dolía como antes. Pensó en sus hijos, en cómo todos habían crecido con ese cambio. Y pensó en sí misma.
en la mujer en que se había convertido, en el valor que había encontrado para comenzar de nuevo. No era una historia perfecta, no era un cuento de hadas donde todo se resolvía mágicamente. Era real, con sus altibajos, sus desafíos y sus victorias. Pero era suya y era bonita tal como era. Elena apagó la luz y se acurrucó al lado de Marcos, quien inconscientemente la atrajo más cerca. Y allí, en la oscuridad acogedora del cuarto, sintió una gratitud profunda por haber tenido el coraje de abrir el corazón de nuevo, por haber aceptado que la vida podía sorprender, por haber permitido que el amor entrara cuando menos lo esperaba. La viuda, que solo quería alivio para su tristeza, había encontrado mucho más que eso. Había encontrado no solo amor, sino también la fuerza para reconstruir su vida, la sabiduría para honrar el pasado sin quedar atrapada en él, y el valor para abrazar un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Y mientras el sueño finalmente llegaba, Elena sonrió, porque sabía que, independientemente de lo que viniera por delante, ya no estaba sola. Tenía a un compañero a su lado, tenía hijos que la amaban, tenía amigos que deseaban su bien, y principalmente se tenía a sí misma, una versión más fuerte, más sabia y más completa de quien había sido. La vida, descubrió Elena, no terminaba cuando algo precioso se perdía, solo se transformaba, abría nuevos caminos, ofrecía nuevas oportunidades, y ella, a los 59 años, finalmente estaba aprendiendo a vivir de nuevo, no a pesar del dolor que había enfrentado, sino gracias a él. Porque el dolor la había transformado, le había enseñado el valor de cada momento, la importancia de aprovechar cada oportunidad para ser feliz. Y feliz, Elena finalmente estaba. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perder nuestras próximas historias emocionantes. Déjame en los comentarios qué parte tocó tu corazón y comparte con alguien que también necesite creer que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Un abrazo cariñoso y hasta la próxima historia.